tal? ¿Cómo les va? Y nos reencontramos otro miércoles aquí en este espacio, en donde usted sabe que invitamos a gente que nos interesa en algunos casos conocer y en otros casos reconocer. Usted, por supuesto que sabe de quién se trata cuando le digo que hoy nos visita el doctor Jorge Galíndez, este hombre que nació acá en Rosario, este profesional que sigue casado con María Rosa, que tiene 2 hijos, que sigue teniendo a uno de ellos un colega que es Mariano y a Santiago, que estudió aquí en el colegio americano, ¿bien lo digo, Jorge? Colegio americano, se graduó en ciencias médicas y fue un batallador cuando apareció el SIDA. Un hombre médico, un profesional que luego fue distinguido por nuestro consejo, pero lo distinguieron sus pacientes, lo distinguimos quienes lo conocemos y abrazó este tema especialmente para ayudarnos a algo que causó terror, convengamos que así fue en su momento, meternos, adentrarnos, conocer, y todo lo que se conoce se deja de temer, y fundamentalmente si la ciencia acompaña. Y escribió por allá 2004, pero creo que se publicó en el 2005, ahora él me va a corregir, un libro que tituló Ya no es tan grave, que cuenta de los pioneros, de los médicos de acá de Rosario. Hay la historia de un odontólogo, ahora le voy a preguntar, que creo que atendía de noche, porque al principio había que ser muy valiente para esto porque generaba miedo. Bueno, hoy está con nosotros y vamos a hablar de este tema. Gracias, Jorge, un placer. Gracias por estar con nosotros. Y qué maravilla, por un lado, Jorge, que algo tan grave creció, nos explotó a todos, y que hoy nos podamos tutear con el SIDA, sin que genere miedo ni problema. Y es la primera enfermedad en la historia de la humanidad que una generación va a verla aparecer y va a ver su cura. Claro. Si no existe en la historia de la medicina esto. Es decir, que nosotros estamos conviviendo con el SIDA, que fue un poco lo que nosotros tratamos de transmitir a la sociedad en un momento, que había que aprender a convivir porque esto no se iba a ir, llegaba para quedarse. Y ese fue uno de los grandes desafíos de poder transmitir, y ahí el periodismo tuvo mucho que ver, porque durante la primera época, al no haber ningún tipo de tratamiento, nos aferrábamos a la prevención. Y para la prevención hacía falta la difusión. Y en la difusión yo encontré en el periodismo una enorme ayuda, pero no solo por ayuda, porque se ponían la camiseta, entendían lo que era una pandemia. Y yo recuerdo en mi libro a muchos de ellos, algunos que ya no están, como por ejemplo Miguel Ángel Acoglani, de los Notables, que estudiaba la noche para vencer una entrevista. Alberto Gonzalo. ¿Sabes que el otro día le pusimos el nombre, una placita, ¿no? Tan merecida. Su hija un día me reconoció mucho, Manuela, que yo lo recordara. Y a Jorge Brisaboa también. Pero todo el periodismo, digamos, no quiero extenderme en esto, pero tuvo mucho que ver en esta primera etapa, donde éramos muy pocos los que nos animábamos a acercarnos a los pacientes. El libro, justamente, está centrado en esa primera época de la infección. Hoy, como vos bien dijiste, es casi una naturalidad. Uno puede internarse en un sanatorio, tener al lado un paciente HIV y nadie va a decir nada. Eso era impensado en la primera época. Cualquier pediatra atendería a un chico infectado. En esa época solamente muy poquitos, uno de ellos la Changa Martiarena, probablemente vos la conozcas, una pediatra del Hospital de Niños impresionante, se cargó no sé cuántos pibes que se le murieron. Ella relata en el libro toda la historia, cómo tenía que parar a veces porque no aguantaba más la situación. Niños enfermos, con huérfanos, porque sus papás ya habían muerto de SIDA, que lo atendían los abuelos, que los abuelos no entendían demasiado ni qué pasaba. Seguramente lo recuerdas a Gladys González de OFE. Claro. Bueno, la vida de esa señora ha sido apasionante y creo que merece ser contada. Y la idea nuestra fue justamente eso. Bueno, hay historias que merecen ser contadas. Es un poco la idea nuestra, ¿no?
Contanos de esa primera etapa. Yo recién le decía a nuestros televidentes que recuerdo haberte leído o escuchado hablar de un odontólogo que atendía claro, que atendía a la noche, ¿verdad? Por el hecho de que los pacientes de su habitualidad no supieran o no lo vieran. Es un capítulo extraordinario. Considerado un marginal por sus colegas. Santos Coppi es una persona que hay que reconocerle. Él atendía a los pacientes a la madrugada, a las 4 de la mañana los citaba, para que no se enteraran los otros odontólogos de la facultad de odontología, no de la estratosfera, porque no querían que se atendieran los pacientes. Ahora yo digo, ¿se imagina usted lo que es un dolor de muela y que nadie te quiera atender? Es una cosa terrible. Sí. Bueno, él cuenta en un capítulo todo lo que pasó, se quedaba limpiando el material para que no se notara que alguien había estado atendiendo en la madrugada. Sí. La poca posibilidad de hacer cosas, él dice, le tenía que arrancar los dientes porque otra cosa no podía hacer y me lo agradecían. ¿Y sabe cómo le decía María Armenia? No. El ángel de los dientes. Mira. El ángel de los dientes. Porque ahí encontraban ellos, los pacientes, los desposeídos, los que nadie quería ver, el único tipo que se animara a hacerle abrir la boca y ver su dentadura. Es un ejemplo extraordinario. ¿Y qué otros te acordás? Bueno, por ejemplo... A ver, vos sos uno de ellos, pero por suerte, no, ya lo sé, claro, pero por suerte te tenemos y seguimos indagando, pero qué valioso que vos, siendo lo que sos, un pionero en esto, nos recuerdes, algunos los conocemos, otros no, pero que se vivifiquen de aquellos que tanto han hecho, por el que tanto necesitó. La idea justamente, María Armenia, es que se visibilice. Claro. Que alguien sepa que hubo un momento en el Hospital Eva Perón de Granada de Baigorria, donde había un paciente HIV que tenía que ser intervenido quirúrgicamente de un problema traumatológico, que nadie lo quería operar, estábamos reunidos en la dirección, ahí, qué sé yo, y en el medio de todo el fárrago de las discusiones que hacemos con esto, porque la idea era saquémoslo y que lo entienda otro, se para el profesor titular de la cátedra y jefe de servicio, Salomón Listen, y dice, yo lo opero. El nombre del capítulo de esa historia. Él, que podría haber dicho, bueno, lo operás vos, claro, o este es el equipo que va y tenía toda la estatura, él se para y dice, yo lo opero, y asume la responsabilidad de jefe. Bueno, pero claro, porque viene a mi memoria tantas lamentables guerras, ¿no? Claro, pero si el jefe dice animémonos y vayan, es una cosa, si dicen voy, es muy probable que sus fuerzas lo secunden. Eso fue para mí, que yo estuve presente en esa circunstancia, un momento de decir, bueno, este tipo... En ese momento, perdón, ¿no? ¿Era ignorancia o era real peligro? No, lo que había era una epidemia de discriminación y venía todo con una connotación, va a decir, el problema no era con el HIV, el problema era cómo se lo había adquirido, porque estaba muy relacionado a la adicción a las drogas, estaba muy relacionado a la homosexualidad masculina, etcétera. Entonces, querer separarse rápidamente de todo eso, ¿no? Pero había profesionales también que no querían comprometer sus equipos porque decían que no los iban a poder esterilizar correctamente. Es decir, hay historias muy simpáticas. Por ejemplo, hay una dermatóloga muy reconocida que ella me atendía a los enfermos, pero me decía, pero calladito. Es decir, así se llama el capítulo, que no calladito. Se enteren mis colegas ni mis pacientes que yo vengo a ver tus pacientes. Es decir, era toda una cosa, bueno, yo te hago el favor, te lo veo, pero vos no abras la boca porque esto me va a afectar. Obstetras también, que se animaban a atender chicos, partos, atender partos, no eran muchos, pero si alguien se entera que yo estoy acá, me pierdo toda la clientela. Y era probablemente cierto eso, ¿no es cierto? Claro. Así que estos médicos hicieron historia. Y lo que el libro despierte, va a despertar ahora mucho más potente. ¿Lo agrandaste? El libro lo que tiene ahora toda la tecnología que no tuvo el primer libro. Digamos, ahora tiene plataforma digital,
es un libro, una plataforma multimedia, es digital, está traducido al inglés, lo cual va a ser producido, visualizado. Estamos hablando de Ya no es tan grave. La historia de los médicos que enfrentamos al SIDA. Y seguramente en otros lugares del mundo ha pasado lo mismo, y la plataforma va a permitir incorporar experiencias, anécdotas, historias de muchos lugares donde la gente dice, mira, a mí me pasó algo parecido o no, y así lo enfrentamos. Pero el libro tiene otra historia, que no está tan claramente visualizada si uno no la conoce. Una sería lo testimonial, lo que hemos hablado hasta ahora. Y la otra es lo horizontal, digamos, ¿por qué uno se metió en esto? Nadie me agarró con un revólver y me dijo, vos lo tenías que tener. ¿Por qué? Sergio Lupo, Guillermo Weisburg, Martí Arena. ¿Por qué? Cada uno tiene su razón. Yo tengo la mía y la cuento. La mía tuvo que ver, básicamente, y yo me di cuenta mucho tiempo después, con un mandato familiar de mi mamá. Mi mamá era una peronista fanática, en la época de los 50, amaba Evita. Y ella me decía siempre, vos siempre ponete del lado de los más necesitados. No importa nada, vos te ponés del lado de los más... Eso lo decía y lo repetía y lo escuchábamos mi hermano y yo, y pasó. Cuando yo estuve frente a frente por primera vez con un paciente de HIV, yo me di cuenta que este era el más necesitado, el desvalido, el que nadie quería ni ver. Como el leproso de tantos años atrás. Claro, porque no podíamos hacer nada por él y tampoco sabíamos qué íbamos a hacer, pero habíamos implantado la idea de que nos íbamos a quedar al lado de ellos. Le llamábamos la palmoterapia, la terapia de la palma. Claro. Yo no puedo hacer nada por vos, pero me quedo acá. Y eso era todo. Y eso tuvo un valor extraordinario en su momento. Así que porque al principio, recordame, Jorge, cuando explotó todo esto, poco y nada se podía hacer por ellos. No, nada, absolutamente nada. O sea, tratar las infecciones que tuvieran colaterales, pero terminaba todo era terminar en la muerte. ¿no? Tiempo más, un tiempo menos, era terminar en la muerte. A nosotros se nos han muerto muchos chicos jóvenes, muchos chicos. Y eso ¿Y también, ustedes ahí con la mano? Sí. O sea, hasta que se transformó todo y le vino la medicación. ¿Y cuándo empezó? Recordame, porque a veces parece que fue ayer, porque parece que fue ayer, pero pasaron los años y uno pierde la noción del clic. Yo estoy hablando de los inicios, años del 87, más o menos, 86, 87, 88. Sí. Recién en el 97 yo en Canadá tomo conocimiento de lo que la gente popularizó como el cóctel de drogas. Claro. Y a partir de ahí se transformó la historia de la infección. Eso fue para nosotros un cambio. La historia no llega hasta ahí, sino hace impacto en los momentos donde éramos un pequeño grupo, donde Sergio Lupo era apenas un residente, muy joven, y que se puso al hombro todo el Hospital Centenario. Es decir, Guillermo Weisburg, que es el decano de la UAI, probablemente vos lo conozcas. Sí, obvio. Guillermo Weisburg era el médico del Carrasco junto con José Biglione. Creo que era el cuñado de otro grande, de Juan Carlos, ¿verdad? Hermano de Guillermina. Exacto. Sí, Chac ese, que estuvo hace poco en Rosario. Estamos hablando de Juan Carlos Chac, que es un grande que hace muchos años está en el Centro Pompidou, en París, y fue allá hace lejos, el echarpe cardíaco. Como echarpe cardíaco. Digo porque por ahí no quiero que hablemos sin que integremos en nuestra... No, seguramente es una personalidad genial. En esa época es donde hace impacto el libro, y que lo que quiere transmitir es otras cosas horizontales. Por ejemplo, ¿cómo es la vocación? Si trabajamos mucho, ¿qué es la vocación? Existe. Toda persona que es médico sintió el llamado a la vocación. Por ejemplo, yo nunca recibí. ¿Y por qué fuiste médico? Bueno, creo que por casualidad. Porque acompañé a un compañero mío, pero es la gran verdad. No me digas que acompañaste a anotar. Acompañé a un amigo que se llamaba Carlos Carciente, que él fue un abogado y me dijo, me acompañaba a la facultad.
tomamos el 210, me acuerdo, y me noté. Y me fue bien, qué sé yo, pero no era, yo debería haber sido abogado, claro. Eso es lo que mi familia ¿Qué te gustaba? Decía. Y bueno, y hay otra gente que a los 5 años sabe que quiere ser médico. Sí. Y la vocación se va armando con la vida. Y yo me di cuenta cuando dejé todo lo que estaba haciendo, porque yo era médico de terapia intensiva, claro, yo trabajaba y ya era jefe de una sala, me iba bien en la profesión. Pero ahí sentiste la vocación entonces. Ahí abandoné todo claro, y dije, esta es mi vocación. Claro, ayudar al que más necesita. Y vos que me conocés un poco, sabés que además de la ayuda de los más necesitados, yo tengo una vocación que excede el ámbito de la medicina orgánica. Yo me comprometo con lo social, con lo humano, con lo político, con lo económico. Me gusta, y el SIDA traía toda esa connotación. Claro, entonces dije, yo largo todo. Me fui a estudiar a Europa con hijos grandes que dejé acá, grande en el colegio primario. Dejé a mi mujer joven, profesional, y me fui a hacer un máster de SIDA a España, porque no había quien me pudiera enseñar a mí. No había gente, no teníamos maestros. Entonces el libro trata de explicar ¿qué hace un médico o qué hace la medicina ante situaciones inesperadas? ¿Cómo uno se comporta? Bueno, por algo, te dieron un premio, algo de un enorme, que tuve la suerte de conocer e entrevistar, don Laureano Maradona, ¿no? O sea, bueno, una distinción realmente, yo tengo creo esta, que... la del ciudadano ilustre, no sé qué, distinguido, que me honra. Y tengo otra que es el premio Esteban Laureano Maradona. Por si no lo recuerdan ustedes, un médico con mayúscula que un día se iba para Paraguay, el tren paró en zonas en Formosa, y allí, como el doctor, sintió la necesidad en el andén. Venga, doctor, porque tengo mi hijo que se está muriendo. Venga, doctor, porque mi mujer está pariendo. Y ahí quedó. Y además buscó, perdón que me detengan esto, pero me hiciste acordar, tengo un dibujo de él con las hojas de la medicina, porque aprendía del aborigen, del autóctono, y él traducía. Murió pobremente en Rosario. Murió pobremente en Rosario a los 98 años, y no fue distinguido como corresponde. El hecho de que me hayan otorgado el premio marca lo equivocado que estaba. Pero bueno, para mí es un gran honor, es un gran honor que tener ese premio. Tengo algunos otros más, pero de cualquier manera no es el porque libro. Hablábamos de eso cuando vos me decías la interpretación de lo social, de la necesidad, de lo económico, hasta ahí te puede llegar a salir ese ánimo de abogado que vos tenías adentro, porque es la defensa del que no tiene voz. Seguramente. Entonces, la vocación, la relación del maestro con el discípulo, una relación muy conflictiva por momentos, hermosa cuando se inicia, y después cuando el discípulo pasa a ser un par, empieza una competencia que a veces termina tan mal. Y yo ahí lo he hablado con muchos profesores míos y docentes, que el que tiene que parar esa pelota es el que es el maestro, no es el discípulo. Porque esa relación es un contrato que se tiene que terminar en algún momento. Y hay veces que se prolonga y uno sigue siendo discípulo toda la vida y no puede ser eso. Entonces, es un capítulo que trabajamos sobre la relación del maestro con el discípulo. Es decir, hay, digamos, dejar un legado de cómo hace un médico para posicionarse cuando no tiene medicinas, cuando no sabe qué va a pasar, cuando está en riesgo su vida. ¿Qué hacías ahí? Porque con tu sensibilidad, la palmeada, tomar la mano, ¿qué hacías ahí? Mirá, tratábamos de organizar el tema de la prevención originariamente, porque entendíamos que si acá no había nada que hacer en lo asistencial, sí podíamos evitar que la gente se infecte. Y ahí otra persona que no puedo dejar de nombrar, que es Oscar Fay. Fay es el que escucha afuera cómo se viene y baja acá y dice, che, acá tenemos puerto, ¿no? Sí, bueno, acá viene el SIDA. Porque hablar de cosas de Estados Unidos, de San Francisco, ¿no? Sí. Entonces, acá hay puerto, acá nos va a venir. Sí. Y yo no tenía relación con él, no recuerdo bien por qué él toma conocimiento de mi existencia. Yo era un joven médico y me cita y nos reunimos en el bar El Tejedor, que estaba enfrente de la Facultad de Medicina, y me propone
trabajar en esto como si quería ir a la luna, qué sé yo. Claro. Y me dice, esto es para los jóvenes, esto es lo que se viene, va a durar mucho tiempo, no se ve ahora, pero y a mí, es que falle. Claro. Yo me quedo acá con él hasta la muerte. Entonces, eso fue muy importante para Rosario, la presencia de Oscar Fay, que llevó adelante toda la tecnología diagnóstica, pero la enseñanza por encima de lo bioquímico. Era una persona ¿Y cuándo tuviste vos, como médico, la certeza de decir, ahora lo estamos domando, ahora podemos empezar a dar cuando escribí el libro. Es decir, cuando escribí el libro, sí. yo le puse 2004. tan grave, claro, sí. pero le puse tan grave, lo cual quiere decir que es grave, pero no tan. Claro. Si no es que acá no pasa claro. nada. Ya no es tan grave. Ya no es tan grave. Porque la medicación era ya de por sí muy buena. Pasados estos 15 años, la medicación ahora es muchísimo mejor. No solamente eso, sino que ya en los congresos se habla de la cura del SIDA. La cura, sí. Y la vacuna. Estuvo Lupo con nosotros. Bueno, Sergio, nos contó, hay un par de casos que ya... El hombre de Berlín, sí, el exactamente, hombre de Londres. Sí, por eso son casos, pero vienen cosas, como en todas las cosas de la medicina, extraordinarias. Así que eso ya dará para otra visión distinta de la cuestión. Nosotros acá lo que queremos es dejar testimonio de lo que pasó en nuestra ciudad y que seguramente se va a conocer, ya se conoce en muchos lugares del mundo porque la primera edición del libro se agotó, se vendió mucho y fuera del país. Y ahora va a estar digital. Y esta va a ser digital y va a ser con plataforma multimedia. Tenés que girar esa perinola. Bueno. Quedaría un 5,5 que no tengo. 5,5. Bueno, voy por el 6. Dale. ¿La humanidad avanza a un precipicio o a un mejor lugar? ¿Qué mejor para vos? ¿Cuántos minutos tengo? Y hasta que terminemos. Hay un proyecto avanzado que dice que en los próximos años nosotros vamos a decidir el 25% de las cosas que vamos a decidir. El resto el 75% lo va a decidir un aparatito que vamos a tener acá, que va a ser como un suplemento de nuestro cerebro, que nos va a dar mucha más información, que nos va a permitir razonar como distinto. Un pendrive. Sí, todavía pareciera como un casco. Es decir, vos vas a definir parte de tu vida. No toda. Es decir, hay cosas que vos la va a definir la inteligencia artificial, porque va a ser más inteligente que el ser humano. Qué miedo. Bueno, miedo. ¿Qué te parece? Miedo como todo lo que uno no Y conoce. algunos, y no se asusten, algunos ya están hablando de la inmortalidad. Es decir, no. Con eso quiero responderte, es decir, yo creo que estamos siempre mejor. Nosotros tendemos a ser muy quejosos. Yo veo a la gente que se queja por todos lados y se queja con razón. Pero mi viejo no tenía heladera eléctrica. La leche la tomábamos, venía el lechero. Estábamos mejor, ¿verdad? No nos damos cuenta porque naturalizamos la vida, ¿no es cierto? Pero estábamos mejor. El mundo avanza. Ahora, que nosotros avanzamos atrás del mundo también es una realidad. ¿No es cierto? Pero ahí la culpa seguramente es nosotros. ¿A quién le podemos echar la culpa de lo que nos pasa? Pero visto desde el ámbito científico, todo es mucho mejor y va a ser mejor. Lo que debe ser accesible a todo el mundo también, porque si bueno, ahí está la otra cuestión. Bueno, pero es siempre así, María Herminia. Empieza que tal vez caro, es para pocos. Sale un aparato nuevo, uy, qué caro que es, y después, en vez de hacerse un aparato, se hacen 100.000 aparatos, abaratan los costos, y hoy la resonancia magnética tiene cualquier hospital. Es decir que hay que darle tiempo a las cosas. Y nosotros somos una especie de apurados. No, claro, pero si uno, sacando programas como este, tiene que hablar de la inmediatez, de que no hay medicamentos ya, que faltó gasa, es lo de hoy para mañana. Vivimos y los que tenemos la suerte de haber aprendido a decir, vamos a pensar más adelante, vamos a pensar un poco más,
nos damos cuenta que sí estamos mejor. Sergio, mira qué conexión. Gran amigo. Sí. Claro que sí. Jorge, ¿y qué te está preocupando ahora desde la medicina? ¿Hay algo que te preocupe ahora desde la medicina? De la manera que era el HIV, no, digamos, sí entiendo que hay posibilidades, que el SIDA no va a ser la última pandemia que tengamos, sería, hubo peste, cólera, viruela, peste negra, qué sé yo. Es probable que vengan otras, no lo veo en la inmediatez, veo lo que es la falta de equidad, es decir, en la ciudad de Rosario vos tenés 4 o 5 sanatorios en 4 o 5 manzanas que tienen más tecnología, cada uno de ellos, que todo lo que hay para el sur de la provincia de Santa Fe. Pero no, bueno, qué sé yo, pero no creo que es una etapa que habrá que pasar. Yo soy muy positivo y me parece que la medicina ha avanzado mucho. Y si vos decís que me preocupa ahora que me hiciste pensar, me preocupa esta onda de la gente que descree de todo, que no vacuna a sus hijos, que dice que la Tierra es plana. Y que eso, hay un sector de la gente que está muy enojada con la sociedad y que tiende a tomar eso. En el tema del HIV, hubo gente que se iba a México gastando la poca plata que tenía, porque decía que había un agua en México que los curaba. A veces. Entonces, todas estas cuestiones persisten. Es decir, la ciencia está pasando un momento de difícil conexión con la gente. ¿Por qué? Porque la gente descree de todo. Descree de las instituciones militares, descree de la Iglesia, descree de la Cámara de Diputados, descree del Poder Ejecutivo, descree del Poder Judicial, descree del vecino que dice que hace ruido cuando da la siesta. No creemos en nada. Y ese descreimiento lleva a una situación muy, muy compleja. Y ahí aparece un tipo que dice cualquier cosa y hay un grupo de gente que lo toma. Entonces, eso sí me preocupa a mí, porque la ciencia es difícil de explicar, por eso se llaman ciencias básicas, ciencias duras. Entonces, no es un sabio loco que se pone en un micrófono, no, es una cosa reglada, hasta tediosa, que lleva tiempo, que los resultados a veces no son los esperados, pero ese es el camino. Jorge, ya no es tan grave la historia de los médicos que enfrentamos al SIDA, segunda edición, podemos decir. Segunda edición, ¿Cuándo aparece? 5 de septiembre. 5 de septiembre. Bueno, en el Círculo Médico. Ahí estaremos. Con mucho gusto, estás invitada, por supuesto. Gracias. Gracias el doctor Jorge Galíndez, es un placer que haya pasado aquí por la misma piedra. Hasta el próximo miércoles. Gracias.